fuentes, nos hacemos la pregunta: ¿de dónde emana el derecho? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? En este caso, del derecho internacional público. El derecho internacional, como dice acá, no posee una constitución, así como cada derecho interno de cada país, ¿no? En cada derecho de cada país, en cada constitución, perdón, de cada país, por lo general se enumeran las fuentes o las normas aplicables en ese ordenamiento jurídico. En Bolivia, el 410, párrafo 2, se refiere a esas fuentes del derecho boliviano, ¿no? A una jerarquía normativa, desde la Constitución hasta los reglamentos, ¿no? En el derecho internacional no hay un equivalente a eso, no hay un equivalente a la Constitución. Por eso es que las fuentes del derecho internacional pueden estar más dispersas y es un poco más difícil identificarlas. Sin embargo, vamos a ver en un rato más que se han codificado esas fuentes. En tal sentido, cabe preguntarse, ¿no? ¿Cómo puede saberse si una regla es norma del derecho internacional o si no lo es? Para eso es importante, para responder a esta pregunta, determinar cuáles son esas fuentes del derecho internacional, ¿ya? Y las tienen acá. Recién en el derecho internacional, con el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se ha logrado codificar las fuentes del derecho internacional a partir del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este estatuto de la Corte Internacional de Justicia no tiene más de 50 años, ¿ya? Más o menos 50 años debe tener. Pero antes del estatuto, ¿cómo se podía identificar cuáles eran las normas del derecho internacional? Era más disperso esto, como les dije hace un rato. Pero a partir de que se pone en vigencia el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38 se enumeran las fuentes más importantes del derecho internacional, ¿ya? La primera fuente, y por excelencia la más importante, es las convenciones internacionales, ¿no? También llamados tratados internacionales. Es lo mismo, ¿no? Convenciones o tratados es lo mismo, ¿okay? Que son fuentes escritas del derecho internacional, a diferencia de la costumbre, que lo vamos a ver, ¿no? La costumbre no es escrita. Los tratados, entonces, son la fuente principal del derecho internacional público. Esos tratados, podría decirse, dentro de esos tratados hay uno que es el tratado madre, que se llama Convención. ¿Qué es esto? Esto es universidad, no parece, ¿no? Increíble, che. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. En el marco de la ONU tiene un departamento que se llama Comisión de Derecho Internacional. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU tiene la misión de preparar proyectos de tratados multilaterales. ¿Para qué? Para que sean sometidos
a consideración de los Estados miembros de la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el año 68 comienza a prepararse este proyecto de tratado sobre el derecho de los tratados. ¿Cuál era la idea acá? Que la Comisión de Derecho Internacional había identificado que era necesario normar, reglar cómo un tratado se elabora o se negocia, cómo un tratado entra en vigencia, o en qué momento entra en vigencia, cuándo un tratado se puede modificar, o cómo se puede interpretar un tratado, o cómo puede extinguirse un tratado, ¿no? Eso no se sabía muy bien, a ciencia cierta, antes de 1969. Y por eso era necesario poner en vigencia un tratado llamada Convención sobre el Derecho a los Tratados. Es como una especie de código internacional que va a regular cómo los tratados se negocian, se celebran, se interpretan, se modifican y se extinguen. ¿Ya? ¿Cómo debe ser la vida de un tratado internacional? ¿En qué momento el tratado internacional entra en vigor y obliga a las partes? Eso tenía que quedar codificado, que ha quedado codificado en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que lo tienen en su texto, por si acaso, la Convención de Viena. Y luego vamos a volver, y ahorita vamos a comenzar a desarrollar esos partes más importantes. El artículo 2 de esta Convención de Viena nos habla de un concepto de tratado. Bien, ustedes me van a leer, por favor, alguien en la página del texto, la página 92. Bien, ¿alguien puede leer el último párrafo de la página 92? Sí. Vamos a cerrarnos esto. Vamos a ver. La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969 ha sido uno de los mayores logros del derecho internacional contemporáneo. Consta de 85 artículos y se divide en 8 partes. En la primera parte nos muestra la introducción, alcance y aplicación. En la segunda parte trata de la celebración y entrada en vigor de los tratados. La tercera parte referida a la observancia, la aplicación e interpretación. La cuarta parte nos explica los mecanismos de enmienda y modificación, así como la quinta, la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. En tanto, la sexta, séptima y octava contienen disposiciones diversas. ¿Sigo? Sigue. Los términos acordados, acuerdos, convenios y tratados son utilizados frecuentemente como sinónimos. El artículo 2, inciso A, de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados de 1969, la simple mención de un acuerdo estado en vigor por el derecho internacional es suficiente para calificarlo como tratado. Un requisito, si en camo, es la capacidad de producir efectos jurídicos sin importar su denominación, acuerdo, convenio, pacto o tratado. Podemos referirnos a un tratado a todos esos casos en los que se ha llegado a un resultado por la concordancia de voluntades entre diversas partes, cuyo elemento característico es la producción de resultados destacados y concretados por la voluntad interveniente. No es importante si dicho resultado se obtiene por la fuerza misma del tratado o por las fuerzas externas, como la regla del pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda.
es la fuente más importante de uno de los puntos de vista cuantitativos. Hoy por hoy puede ser suscrito además por las organizaciones internacionales, consideradas también como sujetos de derecho internacional. Un ejemplo claro resulta de tratados constitutivos. Inicialmente, muchos tratadistas clasifican los tratados en tratados, leyes, tratados, contratos. Para algunos, solo los primeros deberían ser considerados como fuentes actualmente. Ya no existe tal disposición por la dificultad en la práctica de calificar la naturaleza jurídica de cada uno de ellos. Ya, gracias. A ver, el artículo 2 de la Convención de Viena nos habla de qué es un tratado, ¿ya? Y su definición es bastante simple de esta Convención de Viena. Nos dice que un tratado es un acuerdo entre estados, que puede ser incluso oral o escrito. Se puede haber un tratado oral, sí, por supuesto. Puede ser oral. Acuerdo entre dos presidentes, por ejemplo, podría ser. Hay parte de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que habla de los tratados orales. No es parte de la costumbre internacional que los tratados sean orales, sino principalmente escritos, pero podría haber, en algún caso, un tratado, un acuerdo oral entre los estados. Podría haber. ¿No? Pero principalmente los acuerdos, los tratados son escritos. ¿No? Principalmente son escritos. Luego en el texto nos habla de las definiciones de tres autores. Reuter, que nos dice que es una manifestación de voluntades el tratado, concordantes, imputable a dos o varios sujetos del derecho internacional y destinada a producir efectos jurídicos de acuerdo con las normas del derecho internacional. Reuter ya no solamente nos dice que es entre estados, sino también entre sujetos del derecho internacional. Por ejemplo, otros sujetos del derecho internacional, aparte de los estados, son las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales también pueden suscribir tratados con otras organizaciones internacionales o también con otros estados. Un autor boliviano, Felipe Tredinic, profesor de la Universidad de San Andrés, sostiene, dice, que los tratados son acuerdos de voluntades, nuevamente, ¿no? De carácter expreso, escritos, para Tredinic siempre son escritos, que generan derechos y obligaciones que solo deberían obligar jurídicamente a las partes contratantes, pero que sin embargo en algunos casos pueden significar perjuicios o escombros para terceros países. Sí, entonces un tratado obliga a las partes, ¿no? Obliga a las partes firmantes del tratado. Eso es lo que nos dice Tredinic. Y Rousseau, otro profesor francés de Derecho Internacional, dice: el tratado internacional se nos aparece como un acuerdo entre sujetos del derecho vigente, destinado a producir determinados efectos jurídicos. La otra parte es que el tratado debe ser conforme al derecho internacional. El tratado debe ser conforme al derecho internacional. El tratado provoca efectos jurídicos para las partes contratantes. ¿Qué significa que provoca efectos jurídicos? Quiere decir que el tratado obliga jurídicamente a las partes, ¿no? Genera obligaciones jurídicas. Bien. Clasificación de los tratados. Hay una clasificación, los tratados pueden clasificarse de distintas maneras, por si acaso.
de las maneras es en cuanto al número de los estados partes del tratado. Los tratados pueden ser multilaterales o bilaterales. ¿Qué significa bilateral? Entre dos partes. Y multilateral, entre 3 o más partes. O sea, muchas partes, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Viena, la misma Convención de Viena es un tratado, ¿no? Y tiene más de 90 partes, 90 países que lo han suscrito. Es un tratado multilateral, ¿ya? Y su alcance está entre los 90 países que lo han suscrito. Bien. En cuanto a la posibilidad de acceso, hay tratados que son abiertos o cerrados, ¿ya? Un tratado cerrado, por lo general, es un tratado bilateral. Está cerrado solo a las dos partes que la han suscrito, ¿ya? Por lo general, puede ser un tratado bilateral siempre cerrado solo a las dos partes que la han suscrito. Los tratados multilaterales pueden ser abiertos o también podrían ser cerrados, pero por lo general los tratados multilaterales son abiertos. Por ejemplo, la misma Convención de Viena es un tratado abierto porque más países pueden adherirse al tratado, pueden hacerlo. De hecho, por ejemplo, los tratados de medio ambiente, el tratado de la COP21 de Francia del año 2015, es un tratado abierto. Busca que más países se vayan incorporando o adheriendo al tratado. ¿Por qué? Porque ese tratado busca la reducción de gases de carbono y monóxido de carbono de las fábricas que están en cada país. Y cada estado se compromete, los que han suscrito, a reducir la emisión de esos gases de monóxido de carbono. Por lo tanto, es un tratado protector del medio ambiente que busca que más países cada vez más se adhieran al tratado. Por eso es un tratado abierto. ¿Me entienden? Bien. La otra clasificación, en cuanto a su contenido, los tratados pueden ser tratados ley o tratados contrato. Sí. Los famosos, los llamados tratados ley, son tratados generales que tienen, digamos, una pretensión de universalidad, como este tratado. Este tratado busca ser general, universal, ¿ya? Que todos los países del mundo se adhieran a este tratado. Y es un tratado ley, ¿por qué? Porque lo que hace es regular cómo los tratados se van a negociar, cómo se van a modificar, cuándo van a entrar en vigor, cómo se van a interpretar, ¿no es cierto? Y cómo se pueden extinguir los tratados a través de la nulidad, la anulabilidad, la terminación o la suspensión de un tratado. Entonces, el propósito de esta norma, de este tratado, que es un tratado ley, es regular cómo un tratado o cómo los tratados van a entrar en vigor, cómo se van a negociar y todo lo que acabamos de decir. ¿Okay? Tienen esa pretensión de universalidad los tratados ley. En cambio, los tratados contrato son más específicos, no tienen esa pretensión de universalidad, son más específicos. Por ejemplo, un contrato que sea a la vez considerado un tratado. Por ejemplo, que Bolivia ha suscrito con empresas multinacionales para explotar, por ejemplo, el litio, o para explotar el gas, o para explotar, qué sé yo, ¿no? Firma el Estado boliviano contratos con empresas extranjeras. Esos son contratos tratados. ¿Por qué? Porque tienen un valor en el derecho internacional, un valor jurídico,
pero son tan específicos que solamente en el fondo son un contrato entre partes, entre la empresa y el Estado. ¿Entienden? Es muy diferente entonces un tratado ley que tiene una visión universal con un tratado contrato que es más específico. ¿Ok? La otra clasificación, en cuanto a la materia objeto del tratado. Los tratados pueden tratar de N materias, sobre N materias. Es decir, hay tratados de tipo militar, de cooperación militar, por ejemplo, entre los estados. O hay tratados sobre medio ambiente. Hay tratados sobre energía nuclear. Hay tratados sobre todo lo que se puede imaginar. Hasta hay tratados para regular el espacio, es decir, tratados aeroespaciales. De hecho, ya les comenté que es una historia, ¿no? Cuando supuestamente Estados Unidos llegó a la Luna, en el 69, Estados Unidos emitió una ley declarando que la Luna es propiedad de los Estados Unidos. ¿Ya? Eso despertó la reacción de sus adversarios, la Unión Soviética y varios otros países, que Estados Unidos no puede hacerse dueño de la Luna, ¿no? Esa ley está ahí en Estados Unidos, vigente dentro del territorio de los Estados Unidos, que la Luna es propiedad de los Estados Unidos. En cambio, en las Naciones Unidas se emitió una resolución en el Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, declarando que la Luna es patrimonio de la humanidad, que ningún país tiene la soberanía sobre la Luna, sino que es patrimonio de la humanidad. Es parte del derecho aeroespacial que se ha ido desarrollando en el seno de las Naciones Unidas, ¿no? Y todos los astros donde hay otra, en esa misma resolución, indica que todos los astros donde el hombre pueda alcanzar van a ser patrimonio de la humanidad. O sea, si el hombre llega a Marte tendría que ser patrimonio de la humanidad y no de un país, ¿no? De hecho, el problema es ese, ¿no? De que en la carrera espacial, si un país, por ejemplo, si Estados Unidos logra llegar a Marte, ¿qué creen que van a hacer los gringos? Los gringos van a decir, ¿sí eso es patrimonio de la humanidad o va a decir Marte es de Estados Unidos? Estados Unidos. Es tema, ¿no? Es una cuestión de poder, una cuestión de capacidad, ¿no? Muy bien, las Naciones Unidas podrá decir, no, pero Marte es patrimonio de la humanidad y no es de Estados Unidos. El tema es ese, ¿no? ¿Cuál es el poder fáctico, real, ¿no?, de un Estado o del derecho internacional? Hay tratados de tipo comercial, de tipo económico, de tipo humanitario, de ayuda humanitaria. Hay tratados de todo, de todas las materias que se puedan imaginar. Hasta hay de protección para los animales. Hay tratados sobre derechos humanos. Hay tratados sobre derechos de las mujeres. Hay tratados sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. De todo, ¿no? Y por último, en cuanto a su duración, los tratados pueden ser transitorios o perpetuos. Ya les dije, ¿no?, que el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile dice que Bolivia desee a perpetuidad su litoral, ¿no? O sea, es para siempre a Chile, ¿no? Claro, nada es perpetuo, pues, ¿no? Porque así como algún día no existía Bolivia ni existía Chile, antes de Bolivia y Chile era el Imperio Español, ¿no? Y antes del Imperio Español estaba el Imperio Inca, y antes del Imperio Inca los Tehuanacotas y todo eso. Toda formación social, política, humana tiene fecha de caducidad, puede extinguirse, ¿no? Así como ha nacido un estado, un país, ese país puede desaparecer, ¿no? ¿Quién asegura que Bolivia va a existir siempre? Va a existir 1000 años, 2000 años.
puede ser que o nos unamos a otro país, no sé, un montón de cosas puede ocurrir en el futuro, ¿no? Pero mientras existan Bolivia y Chile, ese tratado dice que el litoral es de Chile a perpetuidad. Así de claro. Ahora hay otros tratados que son más transitorios, ¿no? Que, por ejemplo, existen esos tratados mientras exista el objeto del tratado, ¿ya? Por ejemplo, si hay un tratado, hay un puente que une entre Argentina y Uruguay, pasando el río Uruguay, uno llega a la Argentina o llega a la Uruguay, pasa la frontera, hay un puente, ¿no?, que une a los dos países. Y hay un tratado sobre el puente. Ese tratado habla sobre la administración del puente entre Uruguay y Argentina. Ahora, si el puente, digamos, se destruye el objeto del tratado. Ya no existe. No tiene razón de ser ese tratado porque ya no existe el puente. Ese es un ejemplo de un tratado transitorio. ¿Entienden? Casi la mayoría de los tratados son transitorios. ¿Por qué? Porque se pueden extinguir, pueden cambiarse, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, incluso los tratados a perpetuidad también podrían extinguirse? No son perpetuos como tales, ¿no? ¿Qué pasaría si Bolivia le dice a Chile, ya te voy a dar todo el salar y el litio, pero dame un acceso al mar? Puede ser que los chilenos se la piensen, ¿no? Y digan, caramba, el litio es importantísimo, ya, vamos a negociar. Porque es así, las negociaciones son con intereses, ¿no? ¿Ustedes creen que los vamos a convencer a los chilenos de que, ay, por favor, somos las víctimas históricas, ¿no? Ay, tú nos has invadido, ¿no? Eso a Chile no le hace mella alguna, ¿no? A su clase política no le interesa el lamento boliviano, ¿no? Porque si le interesaría, hace tiempo hubiera negociado porque les daría pena a los pobres bolivianitos, ¿no? Pero no les damos pena, pues. Pero nosotros nomás no, ese discurso, ¿no? Somos las víctimas, ¿no? Pero si vamos y les decimos, ya, les vamos a dar todo el litio, bueno, habrá que pensársela, si es un buen negocio. Pero los chinos podrían decir, sí, bueno, todo el litio, sí, ahora sí, eso me interesa. Ahora sí, negociemos, ¿no? Un acceso para vos soberano al mar. Así son las negociaciones, son en base a intereses. Y los países tienen intereses. Así de claro nomás es en las relaciones internacionales. Bueno, eso es en cuanto a la clasificación del derecho, perdón, de los tratados internacionales. ¿Cómo se celebra un tratado internacional? Eso está entre el artículo 6 y el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Hay un procedimiento, hay partes para la celebración del tratado. Los tratados, vamos a colocar acá, la celebración del tratado. El primer punto para la celebración de un tratado es, como dice aquí, el otorgamiento de plenos poderes. Otorgamiento de plenos poderes. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, un país, cuando va a negociar con otros países o con otro país un tratado, debe otorgar plenos poderes a un representante. Ese representante se llama embajador o jefe de misión diplomática. ¿Ya? La misión diplomática va con esa misión de negociar un tratado. ¿Ya? Y el que representa a esa misión es el embajador. ¿Ya? O también se llama ministro plenipotenciario.
es el jefe de la misión, ¿no? O sea, es muy raro que solo un hombre o una mujer vaya como embajador y no lleve un equipo. Tiene que haber un equipo por detrás. Es el equipo que le va a ayudar a negociar el tratado. Entonces, en el momento en que se encuentran los representantes de cada estado, los embajadores, ellos deben exhibir sus credenciales. ¿Cuál es su credencial? Por lo general es o un decreto supremo o una ley que les otorga esos poderes. ¿Ya? Entonces, el decreto supremo, la ley dirá: Perico de los Palotes es embajador de Bolivia ante la ONU y está habilitado a negociar tal tratado internacional en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, eso lo va a exhibir en las Naciones Unidas el embajador y va a decir: bueno, yo tengo aquí mis credenciales que acreditan que soy el que posee los plenos poderes para negociar un tratado. ¿Ya? Una vez que se exhibe eso, ya viene la etapa misma de la negociación. O sea, el primer paso se tiene que dar porque, claro, no cualquier perico va a ir a negociar a nombre de un país, ¿no ven? Un tratado. Tiene que exhibir sus credenciales. Y les digo, eso es un decreto supremo o una ley que le otorga sus poderes. ¿Entienden? La negociación, el desarrollo, ¿no? La negociación es básicamente el aspecto central de cómo un tratado va a ir cobrando vida, ¿no? Y la negociación puede ser de diferentes maneras. Por lo general es un país el que exhibe un proyecto de tratado, ya lleva un proyecto de tratado y les sugiere a los otros países, ¿no? Los otros países lo revisan, obviamente, se pueden tomar varios días para revisar, pueden sugerir modificaciones, incluir tal cosa o quitar tal cosa, todo eso, y eso conlleva varias reuniones de equipos técnicos, ¿no? Varias reuniones, hasta alcanzar un primer borrador en la negociación. El primer borrador, que es el sometido a revisión por parte de los embajadores y de sus equipos de negociación. ¿Okay? Entonces, el primer borrador ya refleja básicamente la voluntad de las partes para negociar y la voluntad para llegar a un acuerdo. Alcanzar un primer borrador supone eso. Las partes pueden darse tiempo, plazo para revisar el borrador y acuerdan una futura fecha para ya poner en limpio ese primer borrador y tener un proyecto de tratado. ¿Ya? El segundo borrador básicamente sería el proyecto de tratado internacional, que es sometido a la revisión de cada Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. ¿Ya? Se da un tiempo más y cada país revisa en ese plazo el proyecto de tratado. Y en caso de que haya observaciones, en la última reunión se vuelve a plantear las observaciones y ya se llega a pulir el proyecto de tratado. ¿Ya? De ahí pasa a la firma. Es el otro procedimiento, el otro paso. La adopción del texto, claro. La adopción o la firma. Entonces luego viene, después de la negociación, la adopción del texto. Es aquí donde los negociadores, los embajadores, dicen: damos nuestra conformidad a este texto de este proyecto de tratado, ¿no? Entonces, con la adopción del texto llega el fin de la negociación. Cuando los embajadores dicen: damos nuestro consentimiento a este texto,
es donde termina la negociación. ¿Ya? Y se activa otro microprocedimiento, ¿ya? Que es, como dice acá, la autenticación del texto. Del texto del tratado, ¿no? Obviamente. Dice, el texto del tratado queda como definitivo y auténtico, inmodificable, sin que genere todavía obligaciones, ¿no? ¿Cuándo va a comenzar a generar obligaciones? Cuando dice acá, cuando se produce la manifestación del consentimiento. ¿Otra vez puede repetir la autenticación del texto? La autenticación es cuando los embajadores y representantes dicen, dan fe, ¿no? Aceptan el tenor del texto, ¿ya? Y ellos mismos declaran que ese texto ya no es modificable, que se ha llegado al final de las negociaciones y están de acuerdo con el tenor, con la redacción del texto, ¿ya? De ahí se pasa a la manifestación de la voluntad. Aquí es el Estado el que debe manifestar su voluntad. Y hay formas de manifestación. La más importante es la ratificación. La ratificación del tratado. La ratificación la hace la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? O Congreso, cada país. O sea, el texto del tratado, que ya ha sido negociado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe remitir ese texto, el proyecto ya del tratado, a la Asamblea Legislativa, ¿ya? La Asamblea Legislativa tiene que revisar y dar su conformidad. Si la Asamblea Legislativa dice, estamos de acuerdo con este tratado, lo vamos a ratificar, y aprueban una ley, se llama ley de ratificatoria o ratificación del tratado, ¿ya? La ley de ratificación. Puede ser que la Asamblea Legislativa diga, bueno, pero es que este tratado hay partes en que nos parece que son contrarias a la Constitución. Ahí se activa el procedimiento de control previo de constitucionalidad del tratado. Es decir, si X, Y o Z diputados o senadores dicen los artículos 8 y 20 del tratado nos parece que son inconstitucionales, son contrarios a nuestra Constitución, entonces van a someter a consulta la Asamblea Legislativa, a consulta del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 30 días según el Código Procesal Constitucional para emitir su criterio, para declarar si el tratado, el proyecto de tratado es constitucional o es inconstitucional en todo o en parte, ¿vale? Entonces el Tribunal Constitucional, después de 30 días, debe emitir una sentencia indicando de que, ¿no?, o todo el tratado es constitucional, o todo el tratado es inconstitucional, o en parte es inconstitucional. Es decir, el artículo 8 y el 20, digamos, por decirles, ¿no? Si el Tribunal Constitucional ve que todo el tratado es constitucional, no hay ningún problema. Eso está en la sentencia, llega a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa no tiene ya ningún óbice para no ratificar el tratado internacional y lo va a hacer, ¿no? Ratifica el tratado internacional, ¿no? Con la ratificación, con esa ley de ratificación, el Estado se está obligando a cumplir el tratado internacional, ¿ya? A partir de ahí, entre
entraría en vigor el tratado internacional para el Estado, en este caso para el Estado boliviano, a partir de la ratificación. Otra manera de manifestar el consentimiento es la adhesión. ¿Cuándo se da una adhesión? Cuando ya un tratado ya ha sido celebrado hace mucho tiempo antes, pero el Estado boliviano quiere adherirse a ese tratado. Por ejemplo, ¿no? El convenio 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas. ¿Ya? Ese tratado es un tratado abierto, porque varios países pueden incorporarse, adherirse al tratado. Bolivia se adhirió, si no estoy mal, en el 2008, creo, o 2009, al convenio 169 de la OIT. Pero se adhiere a través de una ley, ¿no? Bolivia se adhiere a través de una ley y a partir de ese momento ese tratado es obligatorio para Bolivia sobre el derecho de los pueblos indígenas, por ejemplo. La adhesión entonces es otro mecanismo por el cual también la firma, ¿no? Pero la firma es previa, digamos, a estos dos. La firma de un tratado es otra forma de manifestar un consentimiento del Estado, pero principalmente son estos dos mecanismos por los cuales, además de manifestar el Estado su consentimiento, el Estado se está obligando jurídicamente a cumplir el tratado internacional. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, chicas, chicos. Hasta antes de esto de la ratificación, ¿se puede rechazar, digamos, ese tratado? Se puede no ratificar. Si no lo ratificas, listo. Queda ahí. Bolivia no está obligado a cumplir el tratado, no es parte del tratado. ¿Listo? No lo ratificas y nada más. Pero si lo ratificas, a partir de ese momento estás obligado a cumplir con el tratado. El 257 de nuestra Constitución dice, a partir de la ratificación, el tratado pasa a ser ley dentro del Estado. Dentro del Estado. Por lo tanto, es obligatorio. Entonces, si tú observas como Asamblea Legislativa que el tratado no es conveniente para Bolivia, simplemente lo rechazas y no lo ratificas. ¿Listo? Y queda ahí. Solo una de las partes ratifica el otro, ¿no? Hay alguna obligación. Cuando es un tratado bilateral, tienen que ser los dos países, ¿no? Si solo una de las partes, no genera obligaciones, tienen que ser los dos. Ahora, si es un tratado multilateral, claro, basta con que haya 2 o 3 países que hayan ratificado, para esos países es obligatorio, ¿no? Si es un tratado multilateral. ¿Ok? ¿Está bien? Ahí. La adhesión y la firma igual tienen que estar ratificadas. La firma es una simple forma de manifestar el consentimiento. El embajador puede firmar el proyecto de tratado, pero eso no supone que el Estado se obliga al tratado todavía, ¿ya? Es solamente una manera de manifestar el consentimiento de que el Estado estaría de acuerdo con el tenor del texto, ¿ya? Pero son estas dos maneras las que sí generan obligaciones, ¿ya? Estos dos, la ratificación y la adhesión. ¿La adhesión cómo será? Porque la ratificación se da en una ley, la adhesión igual. También es una ley. Solamente es igual. Una ley, la ley de adhesión del Estado al tratado. Luego de que la Asamblea Legislativa da su conformidad y encuentra alguna inconsistencia que va en contra de la Constitución Política del Estado, luego ellos mandan Ahí hay dos caminos. Si el Tribunal Constitucional dice el artículo tantos es inconstitucional, pero todo el resto de los demás artículos del proyecto de tratado sí son coherentes con la Constitución, habría solo problema con un artículo, ¿no? Ahí hay dos caminos. O la Asamblea le solicita a la Cancillería
aplicar el tratado, el Estado, la Asamblea Legislativa plantea una reserva. ¿Qué quiere decir la reserva? Que el Estado no se obliga respecto a ese artículo nomás, porque lo considera contrario a su Constitución. ¿Ya? Respecto a los demás artículos del tratado, no hay ningún problema, el Estado queda obligado. Pero plantear una reserva supone eso. Es como cuando tú te reservas el derecho a admisión a tu fiesta, digamos, ¿no? Tú estás organizando una fiesta y tú dices, me reservo el derecho de admisión. ¿Qué significa eso? Que tú decides quién entra a tu fiesta y quién no. ¿No ves? Lo mismo es esto. La reserva de un tratado es que el Estado está diciendo, yo me obligo por estos artículos, pero no por este, porque lo considero contrario a mi Constitución. Eso es plantear una reserva internacional. Los demás estados sabrán que tú no vas a obligarte a ese artículo. ¿Por qué? Porque lo ves que es contrario a tu Constitución. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren irse a almorzar? ¿Qué hora es? Bueno, váyanse a almorzar. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden subir la práctica de ahora hasta mañana. Nos vemos el próximo sábado.